Bienvenidos, amigos televidentes, a una entrega más de su toque de queda de lunes a viernes por aquí por Cinevisión, Canal 19, su toque de actualidad. Mi nombre es Mario Abreu y hoy le tenemos un programa especial, un programa donde vamos a estar hablando de economía. Nuestra entrevista central nos estará acompañando el economista Lois Malcún, ex gobernador del Banco Central y un experto en la materia, quien nos va a estar dando algunas opiniones con relación precisamente a la alocución de nuestro presidente Luis Abinader y a los resultados logrados en estos 2 primeros años de gobierno. Eso es así, pero antes de entrar en materia, señores, primero que nada, dar las gracias a Dios por permitirnos llegar a sus hogares y a ustedes por abrirnos las puertas a través de la magia de la televisión y a través de las redes sociales. Como siempre, invitamos a la diáspora que se encuentra en cualquier parte del mundo, que si quiere disfrutar de Toque de Actualidad, solamente debe entrar al buscador de Google, lógicamente debe tener internet, y en el buscador de Google escribir Cinevisión Canal 19. Automáticamente le va a salir un link más debajo que dice Cinevisión, un medio libre e independiente. Con hacer clic en esas letras azules, automáticamente se abrirá en su pantalla celular o tableta una imagen con calidad HD, vía streaming. Usted estará disfrutando en tiempo real, en vivo, de su toque de actualidad. Y si quiere ampliar alguna de las informaciones que pasamos por aquí, pues en nuestro Instagram nos busca como Toque de Actualidad. Y si quiere ver algún programa de los anteriores, pues nos busca en nuestro canal de YouTube como Red Digital de Noticias. En YouTube, Red Digital de Noticias. Señores, brevemente tenemos que felicitar a nuestro presidente Luis Abinader precisamente por las palabras en su discurso de ayer, 16 de agosto, en conmemoración del 159 aniversario de nuestra restauración como república. Nuestro presidente desde Santiago estuvo hablándole al país y mostrando sus logros en materia de economía, de seguridad, en materia de lo que fue el manejo de pandemia, el manejo de toda esta crisis generada por el COVID-19 y posteriormente por la guerra de Ucrania. Vamos a pasar a nuestra sección de arte y entretenimiento con Cristina Echeverry. Adelante, Cristina. Hola, Mario, ¿cómo está? Todo bien, todo bien. Sí. Bueno, querido televidente, vamos a hablar acá en nuestro programa Toque de Actualidad. Por primera vez la República Dominicana gana Miss Teen Mundial. Miss Teen Mundial es un concurso de belleza, la cual lo ganó Mariona Juncosa. ¿Cómo? Una modelo, sí, Juncosa. Es el apellido. Un apellido raro, ¿eh? Sí. Y ella es dominicana. Es una modelo de 16 años. Inició en el mundo del modelaje a los 13 años en la academia Kings Academy. ¿Cómo? Ella empezó como un hobby, pero ahora es su gran pasión, el modelaje, todo lo que tiene que ver con la pasarela. Excelente, mira qué bien, desde temprana edad. Desde tempranita edad, sí. Le encanta, o sea, lo convirtió en un estilo de vida porque ella quiere transmitirle a todas las niñas de su comunidad el mensaje de el respeto, igualdad de género, no al racismo, y también ella fomenta y da mucha vocación al servicio y conciencia, o sea, conciencia verde. ¿A qué se refiere como conciencia verde? Al cuidado de la naturaleza. Oh, perfecto, al cuidado del medio ambiente. Del medio ambiente. Excelente. Y hace muchas campañas para el cuidado del medio ambiente, como se dijo anteriormente. Muy bien. También vamos a hablar de Camila Isa, de 22 años. Es bailarina, es actriz, ahora está triunfando en el cine internacional. ¿Cómo? Sí, en este momento ha estado en varias películas y varias series, como La Boya, Mecánica Mexicana, y en este momento está actuando en una serie, bueno, ya va a empezar a grabar una serie en Colombia que se llama El Grito de las Mariposas. Wow. Donde ella representa a Teresa Mirabal. Sí, a Teresa Mirabal, una de las hermanas Mirabales. Todo el mundo sabe
que fueron 3 hermanas que estuvieron en contra de la dictadura de Trujillo. Y para ella es un honor y es un gran orgullo representar a unas personas tan fuertes, tan inteligentes y dadas tanto a la sociedad. Excelente. Bueno, también vamos a hablar un poco sobre el famoso pirata del Caribe, Johnny Depp. Johnny Depp hacía 25 años no había dirigido una película después de que dirigió The Brave. Ajá. Entonces, en este momento va a dirigir una que se llama Modaleón. Como todo el mundo sabe, él se encontraba en un proceso legal con su ex esposa, cual fue muy tedioso, Sí. y ahora es que está retomando de nuevo su vida normal en las pantallas. Qué bueno. Sí, Sí, él pasó súper mucho bueno. trabajo con Amber Heard. Sí, Esa fue muy tipa- difícil. Esa tipa es difícil. Sí, no, y lo difícil es que una persona te puede dañar tu carrera con difamación. Así es. Entonces, fue muy duro para él. Fue muy duro para él, eso es así. Vamos a hablar un poco de Romeo Santos, el rey de la bachata. Él nació el 21 de julio del 1981. Vamos a hablar de él porque nos encontramos muy raro que en su perfil de Instagram él borrara todas sus fotografías y borrara absolutamente todo. En este momento solo en su perfil encontramos una corona negra y en forma rotatoria. Oh, Y aparte se dice, la descripción es 9.1-2022 FB corta 3. La gente se estaba preguntando, pero ¿qué es lo que significa este código? Todo el mundo se lo preguntaba. ¿y entonces qué es lo que es eso? Es la fecha del nuevo lanzamiento de su nuevo álbum. Ah, eso fue una estrategia de mercadeo. Una estrategia de mercadeo. De volumen, Fórmula Volumen 3, que es una trilogía de Fórmula Volumen 1, que salió en noviembre del 2011, y Fórmula Volumen 2, que salió en febrero del 2014. Y lo bueno de la estrategia de mercadeo que él tuvo, que todos sus seguidores se estaban preguntando qué era lo que estaba pasando con Romeo Santos. Porque al no ver publicaciones, simplemente ver un código, la gente no se explicaba qué era lo que pasaba. Ya. Entonces es una manera de publicidad y de mercadeo que genera intriga, Exacto. genera incógnita, Creando expectativa. creando expectativa. Ah, pero mira qué Entonces, bien. como haciendo un aporte, a diferencia de muchos artistas urbanos, que cuando van a hacer un lanzamiento artístico, quieren generar polémica, un escándalo. Ya entiendo. Y es muy diferente. Para mí funciona más una estrategia que te genere incógnita, Sí. que genere como ese sersapil, como que qué Claro. pasará, qué vendrá, a una estrategia donde uno haga un video Un viral, escándalo, sí. un escándalo, y eso para mí yo creo que se vuelve una publicidad momentánea. No es una publicidad realmente que dé mucho fruto en el futuro. Totalmente de acuerdo. Entonces, como siempre se le ha dicho a Romeo Santos, que es el rey de la bachata, va a continuar, me imagino que con ese título, porque es lo que dice que este nuevo disco va a ser la bachata del futuro. Ok. Bueno, Mario, a nuestro querido televidente les decimos que continúen con nuestro programa Toque de Actualidad. Excelente comentario, Cristina. A ese querido público, no se muevan de ahí, que cuando retornemos venimos con la entrevista central, con don Lois Malcún, economista, aquí en su Toque de Actualidad. Volvemos en breve. Invitamos a nuestros amigos televidentes y seguidores a aprovechar las ofertas que siempre nos tiene Carrefour. Los mejores precios y la mejor calidad, ahora con 3 localidades. Plaza Duarte, un centro comercial completo con una gran variedad de negocios para su comodidad, en el kilómetro 10,5 de la autopista Duarte. Carrefour Market, en Downtown Center, en la avenida Núñez de Cáceres, esquina Rómulo Betancourt, donde usted encontrará todo lo necesario para su despensa y su hogar, con la más alta calidad y al mejor precio. Y el nuevo miembro de la familia, Carrefour City, tu vecino favorito, en el ensanche Quisqueya, en la calle Paseo de los Locutores número 76, con un horario de 7 de la mañana a 10 de la noche, de lunes a domingo, donde usted puede ordenar a través de Uber Eats y Pedidos Ya. Aprovechar las ofertas que siempre nos tiene nuestra gente de Carrefour. Purificadores de agua Kent filtran y purifican el agua y la convierten en alcalina,
Al tomar agua alcalina bajamos y regulamos el pH de nuestro cuerpo, logrando así minimizar el riesgo de sufrir enfermedades. El proceso de purificación múltiple utilizado por los purificadores de agua Kent elimina las impurezas como el arsénico, el óxido, los pesticidas y los fluoruros, además de que mata las bacterias y los virus. La tecnología patentada Mineral RO retiene los minerales esenciales naturales en el agua purificada, necesarios para una vida saludable. Kent es el mayor fabricante de purificadores de agua en la India, con más de 20 años de experiencia. Estar sano no es una tendencia, es un estilo de vida. Ofrecemos cuidado y calidad del agua en tu hogar o negocio. Distribuidor autorizado Sri Sri Tattva, calle Félix Mariano Lasco, número 5 Los Prados, con los teléfonos 809-563-0311 y 809-707-9207. Ventas srisritattva.com. De regreso, amigos televidentes, hemos llegado a la sección más esperada de hoy, señores, en nuestra entrevista central. Como lo prometido es deuda, nos acompaña ese economista, ex gobernador del Banco Central y un gran amigo, una persona de la casa que viene siempre a darnos luz con todos estos temas de la economía. Don Lois Malcún, bienvenido, don Lois. Gracias, gracias, bienvenido. Usted sabe que usted está en su casa, don Lois. Sí, ya usted, hay mucha gente que nos llama y nos dice, ¿cuándo es que va a estar don Lois allá? Digo, tranquilo, que don Lois es un hombre muy cotizado. Don Lois, usted sabe que hay un tema que está en el tapete, lógicamente, que ha sido el titular de todos los periódicos y la principal noticia de todos los noticieros, valga la redundancia, y es la locución de nuestro presidente Luis Abinader, su discurso de ayer, 16 de agosto, realizado en la ciudad de Santiago, en conmemoración del 159 aniversario de la Restauración Dominicana. Y como sabemos, nuestro presidente pues aprovechó la fecha para hacer lo que diríamos su rendición de cuentas de los primeros 2 años de gobierno. Desde el punto de vista económico, y usted como experto, don Lois, ¿cómo ve usted los resultados económicos, lógicamente, de acuerdo a las medidas tomadas por nuestro presidente, a pesar de todas las cosas que ha tenido que enfrentar? ¿Cómo ve usted esos resultados luego de estos 2 años de gobierno? Bien, muchas gracias. Tú sabes que las rendiciones de cuentas de los presidentes siempre destacan lo positivo. Sí. O sea, lo que se ha hecho. Claro. Y todos siempre tienen cosas que decir, logros que han alcanzado, lo que ellos consideran éxitos dentro de su gobierno. De manera que lo que ayer hizo el presidente Abinader no es una excepción, es lo normal. Sí. Oír siempre esa parte positiva. Claro. Ahora, hay algo que yo siempre le doy mucho peso, más peso que a la parte económica en sí. Lo económico, yo diría que como presidente yo solamente diría, bueno, miren, remítanse a las informaciones que salen en el Fondo Monetario, en el Banco Mundial, en la CEPAL. Vean el informe que acaba de publicar el Banco Central sobre el primer semestre. Ahí están todas las cifras. Exacto. O sea, en América Latina ahora mismo, y el Caribe, incluyendo México, y si tú quieres sube más y llega a Estados Unidos, República Dominicana muestra prácticamente los mejores índices en casi todo el espectro económico, en casi todo, incluyendo obviamente el crecimiento. Claro. O sea que en ese sentido, no porque el presidente se pare y haga su discurso y destaque eso, como lo debe destacar todo el mundo, sino que hay una realidad y es que esas son las cifras que hoy en día
están circulando a nivel internacional. Exacto. Pero, ¿qué yo siento que ha sido el principal logro en estos 2 años? No el crecimiento, ni que, bueno, la pandemia fue también algo que inclusive la Organización Mundial de la Salud le reconoció a la República Dominicana como un modelo a seguir. Sí. Hay muchas cosas que se pueden mencionar, las ayudas sociales para contrarrestar la inflación y otras cosas como logros institucionales que han ocurrido. Para mí lo más importante es la transparencia. Okay. En 60 años después de la muerte de Trujillo, en 2 años este país ha cambiado su imagen, esa imagen enlodada, tú sabes, que teníamos nosotros como un país corrupto, Sí, señor. como un país sin institucionalidad, como un país donde no había respeto a las leyes. Eso es lo que más, el logro más importante de todos los años, la transparencia. Wow. Y esa transparencia se traduce en cuestiones económicas. Por ejemplo, hoy salió el señor Fernández hablando, un poco molesto, de que las comparaciones de costos que hizo el presidente respecto a obras en ejecución hoy en día y obras que ejecutó en su gobierno Leonel Fernández. ¿Y quién ejecutó las obras principales de Odebrecht? ¿En qué gobierno fue? Claro. ¿Y qué tenía Odebrecht? Eso sí es verdad. O sea, hoy en día, si tú ajustas el precio de los materiales de construcción y lo subes un 40 o 50% el precio hoy, 1 kilómetro de carretera te cuesta más que cuando gobernaba Leonel Fernández o Danilo Medina. ¿Y por qué? Por la corrupción. Así es. Cada obra de esa tenía detrás sobornos que representaban 30 y 35% del costo de las obras. Wow. En todo. Aquí la corrupción se expandió como un virus Sí, señor. en todo el país. Y eso nos puso a nosotros en una situación que se nos veía como un paria. Y para mí ese cambio de hoy, ese cambio en 2 años, ha tenido su consecuencia. Inclusive el presidente ha tenido que llevar a la justicia a estos funcionarios de su propio gobierno. Eso es así. Porque esa línea que él ha seguido y que debe seguir es lo que garantiza el futuro de este país. Eso es todo. Eso te garantiza que la economía se desarrolle en un ambiente muy diferente a como sucedía en el pasado. Claro. ¿Qué estimó una vez, creo que el Banco Mundial? Que el 1% del PIB, en la época que el PIB eran $40,000, 40,000 millones de pesos, se iba en corrupción. Eso lo dijo un organismo internacional. 1% del PIB, no del PIB de hoy, del PIB de hace 8 o 10 años. Claro. Era Claro. corrupción. Sí. Y hoy esos 40,000 millones, que hubieran sido 60,000 hoy, que es el 1% del PIB, no, se está invirtiendo la gente, se está invirtiendo en obras, en asistencia social, en todo. Aquí, hoy en día, y eso tiene también su problema, ¿no? Hoy en día, los funcionarios, tú sabes, tienen miedo de poner un dedo a cualquier cosa. Aquí todo se está haciendo de una manera que si tú no metes la pata, no metes un dedo mal metido. Sí. ¿Y gracias a quién? Claro. Claro. Gracias a algo también que hemos podido lograr en los últimos años, que es otro aspecto que no es tangible. La sociedad civil. Sí, claro, claro. Esa es la que está atenta a todo. Sí, señor, su las redes participación sociales, la activa. sociedad civil. Sí, señor. Es la que está supervisando. Tú no veías publicaciones en la prensa de los organismos públicos. No publicaban, apenas publicaban lo que les convenía. Sí, es cierto. Hoy Se en manejaba todo. Hoy en día tú encuentras todo. En la página web de cualquier institución. Tú tienes ahí toda la información. Que eso sea... Esa información a veces se use para criticar al gobierno, está bien. Pero ahí está la Pero ahí está la información. Exactamente. Eso es transparencia. Eso es transparencia.
Entonces, la vigilancia que hay de esa sociedad civil sobre lo que hace bien o no el gobierno, o lo que hace mal. Como dijo, creo que hace una semana el presidente dijo, no, yo me meto en las redes sociales y veo, digo yo, Sí, digo yo yo al bien, tanto. yo le dije, digo yo entre mí, haga eso, porque muchos presidentes se lo ha llevado el diablo Así es. por llevarse solamente de la gente que está a su alrededor diciéndole vaina al oído. Sí, diciéndole que todo está bien. Que todo está bien, Sí. porque eso es, todo está bien, no. Y eso no, es no. parte del tumbapolvismo y el lambonismo Eso que es nos típico caracteriza. exacto. Sí, que nos Entonces, caracteriza. oiga las redes sociales, entérese por ahí, claro, a veces hay noticias que la tergiversan o los famosos fake news, Sí. que son noticias falsas, Sí. pero bueno, eso pasa en todas partes, tampoco eso pero ahí es que tú tienes que ver, medir la temperatura, ¿no?, de un pueblo, es por ahí, y ver que esa gente está vigilante, y los funcionarios públicos lo saben. Sí. El funcionario público hoy en día tiene que actuar con total transparencia en el manejo de los recursos públicos, Tiene que pisar muy fino. y ese es el gran cambio. Claro, claro. Que tú crees que a un 5%, a un 12% el año pasado, o que el año pasado dijeron que, que criticaron que era un rebote estadístico, dijo un expresidente. Bueno, parte fue un rebote estadístico y parte fue un crecimiento real, porque la economía dice que creció al 12.3% el año pasado. Pero como en el 2020 hubo la pandemia y la economía cayó 6.8%, negativo, entonces parte de ese crecimiento es un rebote, pero parte de ese crecimiento fue real. Fue real. Un 4.7 real, y fue el segundo en América Latina. Exacto. Porque tú no puedes hablar sin hacer comparaciones, Claro. porque nosotros somos un país que estamos solos en la tierra. No, exactamente. Tú tienes que ver este país o medirlo en función de la región donde tú te desenvuelves. Exactamente. Y esos indicadores es lo que te dan una idea si el país va por buen camino o estamos más atrasándonos, estamos progresando. Y muchos países lo están viendo nosotros totalmente diferente. Totalmente diferente. Eso Es así. un cambio total de imagen que hemos tenido no en América Latina, en el mundo. Eso es así. Hasta un senador en Estados Unidos dijo eso. República Dominicana está de moda. Sí, sí. Porque los inversionistas Hay más ya confianza. perciben Claro. el cambio, Claro. la confianza, no el soborno a que estaban sometidos de que pisaban Desde el que aeropuerto. pisaban el país. Entonces, ese tipo de cosas para mí es lo más importante. Un tremendo de este logro, gobierno. como usted dice, don Lois. Lo demás, claro, son todos los gobiernos, como te digo, los presidentes destacan sus obras. logros, sus Claro. obras, todo eso está bien. Sí. Pero para mí, ese es el gran logro. Excelente. No, y cabe decir, don Lois, ahí, apoyando su comentario, que precisamente vemos cómo ya en 2 años hay 11 casos de corrupción que están en manos del Ministerio Público, donde involucran altos funcionarios del gobierno pasado. ¿Cuándo aquí se había visto eso? Un ex procurador y gente de un nivel cercano, no lo decimos desde el punto de vista para echar, como dicen, echarle una vaina política al expresidente Danilo Medina, pero cuando aquí se había visto un hermano de un expresidente siendo procesado, como están siendo procesados los hermanos de Danilo Medina. O sea que lo vemos desde el punto de vista que usted también decía, como un logro, como parte de la transparencia, porque también es un metamensaje para los funcionarios actuales. ¿Cuándo en la historia de este país un presidente le ha dicho al Ministerio Público, miren, tengan, ahí les Actúen. entrego eso, resuelvan, con una procuradora del calibre de doña Miriam, o Exactamente. fiscales como Camacho y Jenny Berenice? ¿Ha oído alguien una llamada del presidente a un fiscal de eso? No, señor. Y lo ha reiterado doña Miriam eso. Y al despacho del presidente ha ido gente, oye, de todo tipo relacionado con alguna de esas personas involucradas. Y él no pone un dedo por nadie, él lo ha dicho. Así es. Es un asunto. Y eso tú crees que si aquí hay una elección ahorita y cambian y viene cualquiera de estos políticos
De los ya conocidos. Empañados. Sí. Y amañados. Sí. Y embarrados de corrupción. Sí. Van a hacer eso, van a mantener esa independencia del Ministerio Público. Bueno. Ahora eso, ya hay una sociedad civil que se lo va a exigir, don Loy, es lo que ahí es que está la garantía. Exactamente. La única garantía que hay aquí de que eso no retroceda es la sociedad civil. Aquí la gente no le pone mucho caso a eso, pero hay que oír esa sociedad civil, esa gente que habla en los programas, en las redes, en YouTube, que tienen todo, que algunas cosas no te gusten. Bueno, ese es tu problema. Claro. Eso es tu problema. Que te atacan a ciertos funcionarios, eso está bien, que lo ataquen. Claro. Que los aumentos de salario que convirtieron eso en una campaña, está bien. Eso está bien. Sí. El mismo presidente tuvo que después decir, eso es imprudente. Eso fue imprudente. Claro, claro. Algunos, el superintendente de electricidad renunció voluntariamente porque se sintió, hay personas que le golpea eso, pero ese es el cambio. Ese es el La precio. gente tiene que asimilar el precio. Claro. Tiene que pagar ese costo para que este país avance. Sí. Porque de lo contrario, como veníamos nosotros, encabezando cada año que salía el índice de competitividad, República Dominicana de 138, en el lugar 138 en corrupción. Ay, bien, sí, te lo Altagracia. 136 en falta de institucionalidad. Y así estábamos casi todos allá arriba, casi en el tope. O sea, un país así, ¿tú crees que puede generar confianza para un inversionista? Definitivamente. Para nadie. Para nadie. Entonces, me parece que eso son para mí, más que venir aquí a hablar de economía, de que las reservas aumentaron a tanto, sí. que el déficit está controlado, que la deuda bajó, es verdad que la deuda bajó proporcionalmente al PIB, porque llegó a 56% en la pandemia, ahora está en 47%, ha bajado como 9 puntos en relación al Producto Interno Bruto. Son logros, está bien. Pero eso, como te digo, comparado con lo que yo estoy aquí hablando, comparado con ese cambio de paradigma social, esa imagen a nivel internacional. Eso es lo más importante. Así mismo es. Por eso yo creo que los dominicanos, y hasta los dominicanos que viven en Estados Unidos, Nueva York, algunos con los que yo hablo, dicen, bueno, aquí nada más se habla aquí se habla mucho de República Dominicana, entre los salvadoreños, entre los nicaragüenses. Los nicaragüenses ahí están vueltos un desastre, con un anormal que está gobernando. Tipo que debería estar preso. ¿No? Y otros de diferentes nacionalidades. Te hablan y dicen, oye, pero tu país está haciendo unos cambios increíbles. Pero nosotros aquí, a veces, no lo vemos. Lo ven allá, lo ven de fuera. Desde fuera. Cuando tú estás en el bosque, ¿qué tú ves dentro del bosque? Muchos árboles. Pero cuando estás fuera del bosque, ves el bosque entero. Lo ves entero. Allá están viendo el bosque entero. Nosotros estamos dentro. Claro. No podemos percibir muchas cosas a nivel, ¿tú entiendes? Entonces, eso hace la diferencia de cómo nos ven, de cómo nos perciben como país. Y ese es un gran cambio. Para mí el más importante. No está en lo económico, ni en lo político, ni en... Claro, eso tiene que ver con todo, porque esa transparencia se refleja en lo económico. Claro, incide. Como yo te digo, tú construyes 1 kilómetro de carretera hoy, más barato que cuando Leonel Fernández. Uy, bien, sí. Y él se molesta porque... Y hoy en día, los precios de la construcción de los materiales están 4 veces más, 3 veces más altos. Entonces, pero no ¿dónde se está la entiende? diferencia? Exacto. ¿A dónde está la diferencia? La transparencia. Señor. Ajá. Eso es así. Eso es así. Eso es así. Hay un caso importante, mira. Aquí se habla a veces de... Yo tuve oportunidad de más o menos de conocer algunos detalles de eso. Aquí se habla de los casos que el pulpo, medusa, todas esas especies marinas que hay ahí. Sí, en ese océano. En ese océano. De corruptos. Pero tú coges un caso como el de OISOE, la Oficina de Ingenieros y Supervisores del Estado. Uy, donde hasta se suicidó una persona. Tú excavas lo que ocurrió ahí en 16 años de gobierno pasado. Y eso supera 10 veces cualquiera de los casos que están hoy en la justicia. Ay.
las barbaridades que se cometieron ahí, con los hospitales, con las escuelas, con todas las obras. O sea, fue una cosa impresionante, como obras que comenzaban costando 500 millones, terminaron costando 2.000 millones, 1.500 millones. Ay, biencita. Obras que costaban 100 millones terminaron en 400 y 500 millones. O sea, lo que se hizo ahí es un desfalco tan grande que tú sumas todo lo que están todos esos casos que están en la justicia hoy en día y no llegan ni al 20 o 25% del desfalco que se cometió en esa oficina. Desde esa oficina. Que desde que el presidente llegó al gobierno, lo primero que dijo, eso hay que cerrarlo. Y lo cerró. Eso es verdad. Como cerró Corte, como cerró varias, aunque estaban estas ya bastante avanzados, pero liquidó, porque le dio también una cosa, cerrar una institución, no es decir ya la cerramos, no. Tú tienes ahí un personal que tú tienes que liquidar. Así es. Eso cuesta cientos de millones de pesos. Ahí es que tú terminas liquidando una institución cuando tú le pagas las prestaciones al personal y ya tú clausuras esa oficina y tú la cierras. Pero mientras esa gente esté ahí cobrando, tú no has cerrado la oficina. No, claro. Entonces, como te digo, a veces aquí hay políticos que todavía siguen hablando como si, no sé, como si hubieran bajado de otro planeta, ¿no? De otro planeta. Como que nunca han sido presidentes. Nunca hicieron nada. Exacto. Y la gente ya no es estúpida. El dominicano ya, y vuelvo a lo mismo, esas redes sociales le abrieron los ojos. Sí, señor. Sí, esa sociedad civil hoy, que está bien informada y ve cómo es que las cosas son. Y al tanto. No solo de 10 años atrás, no es el mismo dominicano. No, jamás. Ese dominicano es otro. Sí, señor. Y el político en este país que no entienda eso, se lo lleva el diablo. Así mismo es. Si están creyendo que estamos en el 2000, 2004, 2008, 2012, están perdidos. Están perdidos. Perdidos. Así mismo es. Pero... No, excelente, don Lois. La verdad que cada vez que usted viene aquí es cátedra lo que recibimos. Con don Lois tenemos que hacer un programa un día kilométrico, un largometraje. Don Lois, vamos a cumplir con unos compromisos comerciales. Y a ese querido público no se nos mueva de ahí, que cuando retornemos continuamos con su toque de actualidad. De regreso, amigos televidentes, en su toque de actualidad y continuando con esta entrevista de lujo que tenemos con ese economista experto en la materia, don Lois Malcún, quien nos acompaña hoy, y hemos estado hablando acerca de, diríamos, de estos primeros 2 años de gobierno, lo que ha representado en cuanto al punto de vista económico, pero también en cuanto al punto de vista que usted resaltó, don Lois, que es mucho más importante, que es el cambio de imagen de nuestro país a nivel internacional, que no lo decimos nosotros, lo dicen los propios organismos internacionales. O sea que de verdad que excelente, don Lois, su exposición. Eso es así. Don Lois, hablemos un poquito sobre el artículo que usted publicó el pasado lunes sobre la amnistía. Sí, es un artículo en que me refería al tema el año pasado se aprobó una amnistía para la transparencia y actualización del patrimonio de las personas, a través del cual se dieron concesiones fiscales a fin de que las personas se pusieran al día en el pago de los impuestos sobre el patrimonio. En esa ley tuvo vigente unos 6 meses, ¿no? Y creo que se acogieron a ella unas 43,000 personas y permitió una recaudación de 29 mil millones de pesos al gobierno. Yo he hablado de ese tema y he escrito 2 o 3 veces de que, dada la situación este año, donde hay obviamente un posible déficit fiscal mayor al que está previsto, o sea, estamos hablando de que el déficit fiscal este año del sector público no financiero está previsto a cerrar en un 3%.
Yo he estimado que podría subir a 3.5, 3.6. 3.6. Eso no es bueno. Claro, en una situación donde el gobierno ha tenido que erogar más de 40.000 millones de pesos no programados en el presupuesto para congelar los combustibles, para aumentar las ayudas sociales. Bueno, ahí está todo lo que se mencionó. 40.000 millones, mucho dinero, si tú Mucho no lo tienes en el dinero. presupuesto. Y todavía falta ¿cuánto falta? 5 meses más todavía para terminar el año, 4 meses y medio. Esa sobre ejecución presupuestaria puede llegar a 60.000 millones el año. Eso es un 1% del PIB. Claro, por un lado se compensa porque los ingresos fiscales también están aumentando. Pero no están aumentando al mismo nivel del gasto. No Entonces proporcionalmente. yo por eso estimo que no vamos a cerrar en un 4, vamos a cerrar en 3.5, compensando parte de esos gastos de 60.000 millones con un aumento en los ingresos de 30 o 35.000 millones este año. Claro, es un aumento de los ingresos que tiene que ver parte con la eficiencia tributaria, pero en parte por la inflación. Porque al haber mayor precio, tú pagas más ITEVI. Cuando vas al supermercado a comprar algo que antes costaba 10 y ahora te cuesta 15, El ITEVI es el mayor. ITEVI aumenta, entonces los ingresos aumentan. Entonces, por eso digo que, entonces, con esta amnistía, renovarla de nuevo puede representar al gobierno ingresos, ya quizás no por 30.000 millones como el año pasado, porque duró 6 meses. Y aquí lo que estamos hablando, estamos llegando a septiembre ya. Quedan 4 meses del año, pero por lo menos eso le permitiría a miles de personas que no pudieron completar el proceso, que se quedaron a mitad de camino. Te lo digo por experiencia, a mitad de camino, porque son procesos que requieren mucha información, llevar todo actualizar tu documentación. No pudieron. Entonces yo creo que esa oportunidad a esas personas hay que dársela. Esa amnistía es importante porque te permite actualizar tu patrimonio pagando mucho menos impuestos del que tú tendrías que pagar ahora para hacer lo mismo. Entonces, y además, tiene que haber un poquito más de presión. Porque mucha gente también, tú puedes aplicar la amnistía 10 veces y no usan ese beneficio para actualizar su patrimonio porque tienen miedo. Tienen cosas escondidas que no quieren transparentar por miedo de que puedan. Y además, eso es importante porque el patrimonio, transparentar el patrimonio, evita que el dinero se use para fines de terrorismo, narcotráfico, todo eso. O sea, eso es importante en un país, permitir que las personas transparenten el patrimonio. Y a los que no lo pueden hacer, entonces ya se encargará la ley de extinción de dominio. Exacto. De caerle atrás. Porque si no pueden transparentarlo, porque saben que detrás de eso hay un patrimonio que no pueden justificar, no pueden demostrar cómo lo obtuvieron. Entonces, eso es otra forma también de transparentar un tema tan delicado como el tema del patrimonio. Por eso he insistido de que esa ley hay que mandar otra vez la ley al Congreso, por supuesto. Puede ser por 6 meses, puede ser por 8 meses. Y eso permitiría quizá este mismo año recaudar 15 o 20 mil millones, y el año que viene 10 o 15 mil millones más. O sea, ayudaría a que el gobierno tenga más ingresos, porque así es un año en la parte fiscal, es un año difícil, va a ser un año difícil, no podemos negar eso. O sea, el gasto que ha habido para poder, eso de los combustibles, la congelación de los combustibles, lo mismo con el sector eléctrico. Se suponía que hace un año se hizo el pacto eléctrico y se decidió que a partir de este año se iba a ir ajustando la tarifa, desmontando el subsidio, pero tuviste el resultado. Hey. El gobierno, no, y esta guerra de Ucrania y Rusia. El gobierno no solamente tuvo que suspender el ajuste, sino devolver el dinero que se había cobrado de más en el último ajuste. Entonces, estamos hablando de un subsidio que cuesta $800 millones al año. Mucho más dinero. Combustible, más todos los demás subsidios que se están dando. Entonces, hay que ver la forma en que se busquen más ingresos sin reforma fiscal.
porque no hay posibilidad de hacer una reforma fiscal No, ahora. no. ¿Quién se atreve a hacer una reforma fiscal en un periodo, con una pandemia que todavía ni ha terminado la pandemia? Estamos todavía luchando contra Todavía ella. luchando con la secuela. Y una guerra que está que está ahí. acabando con todo el mundo, porque es una guerra que está impactando los precios de todas las materias primas, los commodities. Así es. Bueno, tienes que buscar la forma de ver cómo mejora los ingresos mediante ciertas acciones, como esa amnistía que menciono, y otras medidas más que se pueden tomar para que la gente se ponga al día. Hay mucha gente que no le gusta las amnistías. Yo lo sé. No le gusta porque dice, ajá, yo siempre he pagado mis impuestos, el patrimonio, bien, y ahora vienen y dan una amnistía para que los que no lo han hecho se beneficien. Eso es cierto. Yo sé Sí, que pero para mucha gente sí, es incómodo. es incómodo, pero aquí hay un problema con el patrimonio. La mayor parte de las personas no lo tienen, no han actualizado, No lo tienen claro. Y yo creo que es una oportunidad de hacerlo. Y las amnistías se dan en todos los países. Se ha dado en Estados Unidos, se da en Europa, se da en todas partes. A veces es necesario. Claro, son facilidades momentáneas. Son medidas momentáneas que permiten resolver un problema coyuntural. Esa es la realidad. Eso es así. No, y fíjese algo, don Lois, no quiero ser demagogo con esto, pero cuando usted decía que va a ser un año difícil y va a ser un año con muchos obstáculos, pero ahí vendría la pregunta, cabe la pregunta, ¿y dónde no? ¿En qué país ahora mismo, hasta potencias mundiales, no están pasando ahora mismo por situación difícil y se va a poner todavía más difícil? Bueno, obviamente hay predicciones que vienen de diferentes fuentes que no se pueden, digamos, subestimar, de que por ejemplo, el Banco Central de Inglaterra dice que el país va a entrar, Gran Bretaña va a entrar en recesión probablemente el último trimestre del año, y que cree que Europa el año que viene va a entrar en recesión también, y Estados Unidos posiblemente, aunque todavía en la economía americana está sólida porque el empleo sigue muy fuerte. O sea, sí. Prácticamente no hay desempleo, o sea, No. el nivel de desempleo es muy bajo. Y han aumentado las remesas. Sí, claro, porque el empleo, hay claro. casi pleno empleo. Entonces, exacto. Pero sí hay una amenaza real de recesión. Una amenaza real porque Rusia va a seguir utilizando los recortes en el suministro de combustible, de gas y petróleo a Europa. Eso va a seguir manteniendo los precios. ¿Tú sabes por qué los precios están bajando del petróleo últimamente? No es porque hay más petróleo, es porque cuando hay una amenaza de recesión, la demanda se cae. Claro. La recesión comienza a generar incertidumbre. Y eso hace que haya una contracción en la demanda. Igualmente en el crédito. Mira la tasa de interés. Aquí todavía no se refleja mucho en el crédito porque hay préstamos que tienen tasa fija hasta el 2023 o hasta diciembre, pero cuando se ajusten esas tasas, estamos hablando de más de 400 puntos ha aumentado la tasa de referencia del Banco Central. Uy. O sea, de 300 a 775, o sea, estamos hablando de un aumento muy fuerte. Sí. Cuando los bancos comiencen a transferir esas tasas a los clientes, va a haber una contracción fuerte del crédito. Sí. Y eso obviamente baja la dinámica económica, afecta el crecimiento. Claro. Ese gran dilema que hay. ¿Cómo tú manejas la política monetaria para frenar la inflación, subiendo la tasa de interés, sin crear una recesión? Sí. ¿Cuál es el punto de equilibrio? Es un mago. Sí. O llamar a Nostradamus para A que te diga, porque eso es por más número que tú tires, finalmente una de las dos se va a inclinar para un lado u otro. Claro. ¿Cuál es más importante de las dos? ¿El crecimiento o la inflación? Obviamente la inflación. Ya. El objetivo de todos los bancos centrales en el mundo, el objetivo número uno, es mantener estable la inflación dentro de un rango de 2, 3, 4%. Ese es el objetivo de todo banco central. Cuando tú estás bregando con una inflación del 9,
9.5. Algunos países de América Latina con 10, 12, Argentina con un 30, Venezuela con, qué sé yo, por el cielo. Esa situación, miren Argentina, de nuevo hay muchos movimientos sociales, protestas y todo, porque la inflación es escandalosa. Sí, es escandalosa. Tiene la prioridad número 1 la inflación. Tú vas a sacrificar el crecimiento. Quizá la dinámica de crecimiento en los próximos 4 meses aquí no va a ser la misma que los primeros 6 meses. Ya. Va a aplacarse, va a amortiguarse un poco. ¿Cuánto va a ser el crecimiento en el 2022? 5%, si logramos eso, es un éxito. Ya. Si llegamos al 5%, seríamos el país quizás de los 2 o 3 países con más crecimiento en América Latina, con un 5%. Con un 5%. La mayoría está a nivel de un 2, de un 3, de 3,5%. Y para América Latina entera, el Fondo Monetario estima que va a ser 1.9% de crecimiento en América Latina promedio. Promedio. O sea que nosotros estamos casi 2 veces y media ese promedio si cerramos un 5%. Wow. Ojalá. La pregunta es si vamos a cerrar el 5%. Eso depende de cómo, como te digo, del impacto que va a tener la política monetaria, en este sentido, las alzas en la tasa de interés, en el crédito, en la demanda y en el crecimiento. Y el crecimiento también tiene otro efecto. Si cae el crecimiento, afecta el empleo. Porque que una obviamente cosa va, ese es otro problema. Exactamente. Desempleo y pobreza. Entonces, ¿qué implica desempleo y pobreza? Que el gobierno tiene que buscar más dinero para poder compensar esa pérdida de empleo. Porque exacto. Más ayuda gente social. va a demandar más ayuda social. Claro. Es un círculo difícil. Eso yo no quiero que... Yo trato de hacerlo, esta explicación la trato de hacer para que cualquiera me pueda entender. Sí, para que le entienda a todo el mundo. No sea economista. Sabemos que usted... Pero es muy... Esos son complejidades que muchas veces hay que meterla en un modelo económico, matemático, para tú ver cómo se mueven las variables, ¿no? Ya. Y ya eso complica más las cosas. Pero yo lo estoy diciendo en palabras sencillas. Exacto. Yo creo que vamos a terminar el año. Ahora, ¿cuál es el problema? El 2023. Esa es la incógnita. Bueno. ¿Qué va a pasar en el 2023? Si sigue la guerra. No. Si, termine esa guerra, Dios mío. Si ya. las políticas monetarias no controlan la inflación, porque es otra posibilidad. Subir la tasa de interés se supone que es la medida más efectiva y quitar dinero también de la economía. O sea, el Banco Central no solamente sube las tasas, sino que retira dinero Ok. circulante, Sí. lo reduce. Y lo ha reducido aquí mucho. ¿Para qué? Como digo, para contraer el crédito, reducirlo. Y eso, pero ¿qué pasa si la guerra continúa el año que viene y la inflación no baja aún con esas políticas? Un ejemplo, eso puede pasar. Ay. Porque la guerra No, y si se abre otro frente en Asia, en el sureste asiático. Ay, Virgencita, así que esa gente ahora viven haciendo práctica y haciendo ensayos. Están ensayos, ahorita chocan dos barcos y se arma Ay, Virgencita, no, Dios nos libre, don Lois. Taiwán se Dios nos convierte libre. en la segunda Ucrania. Ay. Dios nos libre, Dios nos libre. Don Lois, la verdad que compartir con usted esta entrevista es maravilloso, pero usted sabe cómo es el tiempo en televisión. Se nos han quedado unas cuantas preguntas más que nos la vamos a dejar pendiente para su próxima visita. Está bien. De verdad que muchísimas gracias por estar con nosotros. Gracias a ustedes. Usted sabe que usted tiene ya ese compromiso con sus amigos televidentes de Toque de Actualidad, que siempre lo esperan por aquí. No hay problema. De verdad que muchas gracias, don Lois. Gracias. Y, Cristina, decirle a ese querido público que hemos llegado lamentablemente al final de nuestro programa y quisiéramos contar mañana de nuevo con su audiencia. Así que pedir a Dios que nos bendiga a todos.